Abre tu Biblia, vamos a Lucas capítulo 8, 22. Vamos a estudiar verso por verso, seguimos estudiando la palabra de Dios, son cartas, libros, entonces se tiene que estudiar de esa manera para poder interpretar de una manera correcta y que Dios nos ayude, ¿verdad? Como Él siempre lo hace, líbranos, Señor, de todos nuestros errores y sé tú, Señor, el que nos hable a través de tu palabra el día de hoy. Entonces vamos a leer los primeros versos y nos ponemos en manos de nuestro gran Dios, amén. Dice la Escritura: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Señor, gracias por esta mañana. Tarde ya, Señor, gracias por este segundo servicio que nos permites predicar tu palabra, Señor, y tal cual como el primero, derrama tu gloria en este lugar, Señor, y que tu Espíritu Santo nos llene. Glorifícate, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos vivir para ti, Señor, y queremos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Líbranos de toda distracción, ayúdanos, por favor, a enfocarnos en ti. Líbranos de toda distracción, Señor, o tal vez de ser de distracción también, y ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu palabra. Guárdanos y líbranos de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el servicio se está grabando para YouTube y si nos puedes echar la mano con tu celular en silencio, nos ayudarías muchísimo, ¿vale? Entonces, vámonos a la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo el Señor está siempre al cuidado de nosotros y qué es lo que Él ha hecho contigo y conmigo una vez que nacemos de nuevo. El Señor ha puesto su luz en nosotros. El Evangelio, mis amados hermanos, es la luz de este mundo oscuro. La palabra dice, el Evangelio de Juan, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y eso es práctico porque en este mundo cada día más oscuro, lo único que puede iluminar el corazón de las personas y hacer que la gente conviva en paz, en armonía y en misericordia es la palabra de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Amén. La semana pasada vimos cómo el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones una fe que no se puede ocultar. Te recuerdo que la fe, Él es el autor y el consumador de la fe, y Él lo ha puesto en nuestros corazones para que no sea escondida. Y esto es como que tú vas a un lugar y, bueno, voy a poner ejemplo de comida porque ya es casi la hora. Si tú vas a comer carnitas aquí a 2 esquinas, que vamos a probar hoy, sales oliendo a carnitas, ¿no? Sales oliendo a ese lugar. Una persona que está con Jesús, una persona que ha conocido al Maestro de una manera profunda a través de su espíritu, de su palabra, no puede ocultar lo que el Maestro ha hecho en su vida. No puede ocultar lo que Cristo ha hecho. Y no te estoy diciendo que caminas en un área de perfección, porque nadie es perfecto. Todos tenemos subidas y bajadas, más bajadas que subidas. Pero al final el que ha estado con Cristo se impregna de Él, de su amor, y esa luz no puede ser colocada debajo de una cama, ni mucho menos cubrirla con una vasija, dijo el Señor la semana pasada, ¿te acuerdas? El día de hoy es lo mismo. El Señor es esa luz eterna, esa luz que no se apaga, y tú y yo tenemos esa luz que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones, y recordamos nuestra vida de oscuridad, el tiempo atrás. O si tú no tienes una vida o piensas que ahorita estás en luz, pero a veces te hallas en oscuridad y dices, ¿qué está pasando? Y Dios permite esas situaciones en tu vida para que recuerdes. Y a veces pensamos, el cristianismo es solamente para drogadictos, alcohólicos o incluso gente que estuvo en la cárcel, ¿no? Y dicen mis preciosos, para los que no saben, los preciosos son los de Calvary Chapel Cárcel, que están ahí, que los vemos los martes. Dicen amén, sí, es para nosotros, ¿no? Sí, pero a veces pensamos que solo es como para eso, ¿no? Y vemos a la gente, ¿no? El pastor seguro era bien borracho y drogadicto, sí, amén, te digo. Tenía muchas cosas, no estuve en la cárcel, solo eso faltó. Y piensas que es para ellos, ¿no? Para ese tipo de gente. Y sí, por supuesto, Dios agarra lo vil y lo menospreciado para que nadie se jacte en su presencia, pero la luz del Evangelio va a lugares aún más profundos.
Sí, va a lugares de tu corazón y tú piensas tal vez yo no estoy tan mal, yo soy bueno, y ahí es donde va el Señor y va mostrándote todos los días a cada paso que das cuál es ese lugar oscuro que tienes en tu corazón. Por eso el día de hoy hay mucha depresión, hay mucha insatisfacción, hay mucha gente que no es plena en su vida y teniéndolo todo dicen no tengo plenitud, ¿qué está pasando? Necesitan a Cristo, hermanos. Necesitan al Señor, el Señor que llena toda la plenitud, que llena todo el esplendor de su gloria, llena cada uno de los hogares que tal vez fueron destruidos por el pecado, que llena cada uno de esos matrimonios que están destruidos, que sana, que restaura, que hace regresar hijos pródigos de corazones rotos, los sana, los restaura, los levanta. Y ahí en muchos lugares donde el pecado ha hecho estragos que tú y yo no nos imaginamos siquiera. Y te dije al principio, drogadictos, borrachos y en la cárcel, porque es que lo más común, ¿no? Dices que en la cárcel, ahí pues tuvo que tocar fondo. ¿Has escuchado eso? Tuvo que tocar fondo. Y el problema de esos que tocaron fondo es bueno, porque dices, bueno, se dio cuenta que tocó fondo. A veces hay personas que están en el fondo y no saben que ya tocaron fondo hace mucho tiempo. Es en esos lugares donde el Señor se especializa en llegar, en rescatar hijos pródigos, en corazones rotos, donde el pecado ha hecho estragos. Y amados hermanos, para eso está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo dejó vigente. Alguien que ha conocido a Jesús, te dije que ha estado con el Señor, no puede ser igual su rostro. Sí, yo les dije en la mañana y se rieron, te puedes reír también. A veces Dios nos cambia el corazón, pero te deja el rostro de testimonio, ¿sí? Y si estás feo, pues estamos feos, no pasa nada, pero Dios hermosea el rostro de aquel que ha confiado en Él. Cambia nuestros corazones. Y Jesús nos prometió eso, mis hermanos, nos prometió un nuevo nacimiento. Es necesario que tenemos que nacer de nuevo. Si tú dices, yo estoy bien, yo no necesito nacer de nuevo, bueno, estás en graves problemas porque tú necesitas un cambio de corazón, porque el pecado ha causado en tu vida y en mi vida un endurecimiento que tú no te has dado cuenta. Y Dios te prometió darte un corazón nuevo, cambiarte este corazón de piedra por uno de carne, sensible. Y esa es la conversión al Evangelio. Eso es lo que hizo Cristo cuando salió en camino de este hombre, Saulo de Tarso. ¿Recuerdas que venía él dispuesto a matar a cristianos? Estoy hablando del apóstol Pablo. Y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él pensaba que estaba en su vida normal. Incluso era muy religioso. Guardaba todos los mandamientos y todo. Y de repente el Señor sale a su encuentro y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te he hecho nada, sí, porque persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y Pablo pensaba que estaba combatiendo la luz, pero realmente estaba él en las tinieblas y él necesitaba aún más de él. Y es ahí de donde el Señor vino a rescatarnos. ¿Pero para qué nos rescató? Mateo 5:16, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Por supuesto, una vez que Dios cambia tu corazón, empiezas a vivir para Él, a medida de la fe, conforme tú vas caminando, empiezan las buenas obras. No es un tema de que hago buenas obras para llegar a la salvación, no. La salvación es por gracia, es un regalo que Dios te da. Consecuencia de la salvación es que empiezas a caminar en buenas obras. Y Dios las preparó de antemano para que alumbre esa luz entre los hombres. Las buenas obras es la consecuencia de esta salvación. Y hermanos, Dios está interesado en las buenas obras. Si no, pues entonces ¿de qué se trata, no? Dios está interesado en eso, ¿sí? Y la gente, fíjate cómo le dice en el versículo 20 y 21, hablando de buenas obras, el Señor, para que veas, está muy interesado. Estás en el capítulo 8, vete para atrás, verso 20-21, dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Sí, la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús. Entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús está muy preocupado de que seas parte de su familia, ¿sí? Él te ama, Él nos dio una nueva familia. Y la madre y los hermanos de Jesús, que en otros textos igual en los evangelios habían dudado de Él y le habían mandado a preguntar, pregúntale si ya terminó, porque ya nos está como que empezando a complicar aquí el asunto con la gente. Sí, su familia se llegó a avergonzar de Él, por supuesto. Ahora, Jesús le dice, ustedes son mi familia, a los que les está diciendo, pero está tu mamá afuera con tus carnales, ¿no? O sea, tus hermanos, perdón, ¿sí? Y dice, sí, pero ustedes son mi familia y los que hacen la voluntad del Padre. Y aquí, mis hermanos, toma forma esta practicidad y reconocer que Jesús está hablando de la iglesia. La iglesia es una familia en Cristo, es una entidad espiritual, no es una denominación, no es una institución,
No alguien es el que decide cómo hacer o no iglesia. El que decide quién es la iglesia es aquel que la fundó y que murió y que ama y que vendrá y regresará por su iglesia. Es Jesús. Él es el dueño de la iglesia. La iglesia es de Cristo, no es una institución privada ni nada. Y el tema es estar en la iglesia, ser iglesia, cuando ponemos en práctica su palabra. Y Satanás no se preocupa por cuánta verdad bíblica aprendemos, ¿no? Satanás se preocupa cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Es ahí. Ahora, el apóstol Pablo explica un poco más profundo el término perfecto de familia de Dios, de iglesia. ¿Y por qué voy con eso? Porque en la familia, en la iglesia, es cuando vienen las pruebas. Y hoy vamos a ver una prueba muy fuerte que tuvieron estos hombres. Fíjate que dice Efesios 2:19, hablando de la iglesia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿qué dice? De Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, escritos obviamente, siendo la principal piedra de ángulo, la piedra, ¿quién es? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando, maravilloso. Y lo que Dios está haciendo y el interés de Él de ser, que seamos esa iglesia, esa familia. Y una vez que el Señor termina esta enseñanza de quién es su familia y todo, viene la parte que no nos gusta como cristianos. Saliendo viene la prueba. Claro, mijito, ya escuchaste, ya estudiaste, ya sabes, ahora voy a probar lo que has escuchado. Y tenemos que aclarar las diferencias, obviamente, en qué es una prueba y qué es una tentación, porque a veces nos confundimos. La prueba, mis hermanos, las permite Dios, con una firme intención, que salgamos edificados de ella, ¿sí? Y que salgamos aferrados más y más de Él. La prueba no es para aplastarte, no es para hacerte que estés derrotado y que dejes la fe. No es para eso la prueba. La fe es para abrazarte y descansar más y más en Cristo. Esa es la prueba. Las pruebas son para fortalecer tu fe. La tribulación es una prueba, viene del triturar, de trituración. Y Dios lo permite muchas veces porque a veces tu corazón tiene que ser roto para que te des cuenta que no somos nada y que necesitamos a Dios. La fe nunca es para ser destruido, sino al contrario, para hacernos parecer más y más al varón perfecto, como el orfebre trabaja con el oro y lo va puliendo hasta que el orfebre ve su rostro en el oro. Así es el Señor, va puliéndonos. De gloria en gloria va trabajando en nosotros hasta que Él no ve su rostro en nosotros. Las pruebas para eso es, para ser cada día más y más como Cristo, ¿sí? Del otro lado viene la tentación, que es ahí donde se me confunden muchas veces mis hermanos. ¿Y por qué no? A veces nosotros también somos tentados a caer en esto. La tentación, por otro lado, viene de Satanás. Satanás está detrás de todas estas tentaciones, pero también tu misma concupiscencia, también nuestra misma carne. Y su función es hacernos caer, por supuesto, para eso está la tentación, ¿sí? Para lastimarte, para lastimar el corazón de Dios. Eso es importante. A veces pensamos que Dios es un ser poderoso, eterno, y por supuesto que lo es, pero pensamos que no es un Dios que siente, que no es un Dios que se entristece. Te recuerdo que la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece. No contristéis el Espíritu Santo, dice. Y el Espíritu Santo es Dios, amén. Entonces a veces pensamos esto, que Dios no puede entristecerse, por supuesto. Las tentaciones son para lastimar el corazón de Dios. Pero yo creo que lo más trágico de cuando caemos en una tentación y pecamos, rompemos la conexión que tenemos con el cielo. Y te aclaro, no es que pierdas tu salvación ahí está, es un regalo, por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8-9. No, pero sí se rompe tu comunión con Dios. ¿Cómo te sientes cuando pecas de una manera deliberada y te das cuenta en el momento que ya lo hiciste? ¿Te sientes en gozo, en paz? ¿Verdad que no? Eso se afecta. La tentación, cuando caes, rompes esa conexión que está con el cielo y empiezas en automático, rompes lo de acá y empiezas a romper de manera horizontal. Y empiezas a lastimar, empiezas a ofender, empiezas a andar, como decimos, en la chuleta, andas en la carne, ¿sí? Cuando somos tentados a robar, ¿no? Para decir el que no tranza no avanza. Somos tentados a robar para evitar trabajar, para evitar los tiempos de Dios, porque desconfiamos de su provisión, desconfiamos de lo que Él quiere hacernos, quiere darnos. Cuando somos tentados a mentir, ¿sí?
para evitarnos problemas, para evitar enfrentar una situación o algo, o recurrimos a eso. Cuando somos tentados a la fornicación, los que están casados dicen, no, pues yo soy fiel, ok, pero si ves pornografía es eso. Jóvenes, pornografía es porneia, de ahí viene, de fornicación. Sí. Cuando están tentados a esto, eso son puras tentaciones. Y todo eso, como te dije, afecta directamente tu relación con el Señor y en automático tu relación horizontal con la tierra, con tu prójimo. Los casados, su prójimo, su esposa, sus hijos, y así. Pero te doy una buena noticia, porque aún para el que ha caído en tentación y ha pecado, existe oportuno socorro y abogado tenemos para con el Padre, y su nombre es Cristo. El perdón, la restauración está ahí siempre. ¿Y por qué tanto rollo? No, bueno, como te dije, porque el día de hoy vamos a ver esto, la prueba de fe de estos hombres que han escuchado ya la palabra por muchos meses de la voz de Cristo. Han visto milagros. O sea, vieron que el Señor resucitó no solo a una persona, a varios. Registrados nada más está uno, pero si existieran los libros para escribir todo lo que Jesús hizo, no existiría, dice Juan. Pero Jesús había hecho muchos milagros, sanidades, ha hablado el evangelio, gente se ha convertido, han estado con él. Pero ¿qué pasa cuando el maestro se duerme? Y así se llama el título de ese sermón, cuando el maestro se duerme. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Verso 22, vámonos ahora sí. Sí, no habíamos empezado, apenas estamos empezando. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Si es tu Biblia, subraya eso. Si es de la iglesia, no la subrayes, ¿sale? Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, dice. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y, ¿qué dice? Peligraban. Dice que un día entró en una barca con sus discípulos. Él les dijo, ves que la iniciativa no fue de los discípulos. No fue, Señor, que es momento de entrar a una prueba. No. El Señor es el que nos mete en la prueba. ¿Amén? ¿Amén? Ay, ¿qué pasó? No tengas miedo. Es amén, claro. Pero el Señor es el mismo que nos da la salida. Y es el que nos sustenta durante la prueba. Es ese gran Dios. No te mete en la prueba y te dice, arréglatelas como puedas. No, Él está con nosotros. ¿Sí? Ahora, no sabemos cuándo fue el tiempo, lo que sí sabemos que Él está en el control de la instrucción desde un principio. Y como te dije que subrayes la palabra que Él les dijo, vamos a pasar al otro lado. Y todos, ajá, sí, Señor, a ver las cuerdas, elévenlas y todo esto, ¿no? La idea de esta lección era no para la gente de afuera. Atención, la gente de afuera se quedó ahí, su torta, su refresco, se fueron a su casa. La prueba era para los discípulos. Tampoco era para su familia se quedó ahí. Era para los discípulos que le buscaban. Él se llevó a 12. ¿Sí? De los más importantes, no, ahí estaba el traidor. Ahí estaba Judas, ¿sí? Ahí estaba Pedro, que le iba a negar. Ahí estaban todos los 12 angelitos que tenía ahí. No eran los más importantes, sino eran los más necesitados. Y Dios prueba a los más necesitados siempre. Necesitamos de Él. Ahora es interesante, ¿no? Les dice, súbanse ahí, nos vemos. Y no. Pasemos al otro lado del lago. La idea del Señor es tener un tiempo a solas con ellos, pero igual tener un tiempo de tranquilidad. Hermanos, esto me voló a mí la cabeza y se los dije en la mañana. El Señor estaba cansado. Sí, el Señor durmió, se rindió de sueño. No fue que se quedó así en la prueba viéndolos con un ojo, ¿sí? O en su omnisciencia, que en eso. Acuérdate que Él está limitado a un cuerpo humano aquí. Es la segunda personalidad de la Trinidad aquí en este texto. Está en su ministerio que iba a durar 3 años, de 30 a 33, siendo deidad, pero siendo hombre también. Y está sometido a eso. Renunció a ser Dios, no aferrándose a ser Dios, sino se hizo en forma, ¿qué dice Filipenses? En forma de siervo, en forma de hombre. Entonces Él está ahí rendido a él, ante el sueño, ante el cansancio. Sí, un Dios que caminó, que palpó, que comió, que le dolió la barriga, que tuvo sueño, que tuvo hambre, que tuvo sed, que le dolieron los golpes, los latigazos, que sintió tristeza. Jesús lloró, dice la Escritura, cuando murió su amigo Lázaro. Y es esto, Él está con sueño. Ahora, ¿qué es lo interesante de este texto? Que el mar de Galilea, que es este lago del cual te están hablando, tenía turbiones repentinos. De repente tú podías estar ahí y a los 10 segundos se desataba una tempestad. El motivo es que estaba a 200 metros bajo el nivel del mar.
y rodeado por montañas. Al día de hoy, si tú le preguntas a un marinero de ahí, ¿es verdad eso? Por supuesto. De repente puedes estar en un área de este lado y se desata ahí una tempestad por física, se encuentran las corrientes frías y calientes y se mueve todo, ¿sí? Entonces, eso está sucediendo y de repente surge esta tempestad en cuestión de segundos. Cuando tú pensabas tener el control, Señor, súbete, échate un coyotito, nosotros nos encargamos del barco, ¿sí? Tranquilo, está bajo mi control. Hay dinero, hay salud, descanse un rato, nos vemos 2 meses en la iglesia. ¿Y qué pasa? Imagínate a los discípulos, estás en mi cancha, ya te escuchamos 2 meses, mucho tiempo atrás, ahora estás en mi cancha, préstame el timón. El libro de Marcos dice que el Señor se sentó en la popa, en la parte de atrás, es un poquito más específico en esta porción. Y dato curioso, las embarcaciones de ese entonces, atrás es donde estaba el timón, ¿sí? Y había un lugar especial para la persona que quería descansar, el cabestral, dice el texto de Marcos, ¿sí? Entonces, Jesús agarró y se acostó en ese lugar y ahí descansó. Ahora, ¿por qué descansó? Hermanos, no paraba el Señor, ¿sí? No paraba día y noche, orando, trabajando, hablando con la gente, y el maestro estaba cansado y empezó rendido. Ahora dice la NTV, primero, ¿qué es lo que iba a probar el Señor? Muchos piensan, es que por la tempestad, y sí, es parte de la enseñanza bíblica aquí de este texto, pero realmente lo que él está probando es la confianza que tienen para con el Padre, porque él dijo, yo vine a mostrarle al Padre, el Padre y yo uno somos, la relación que tenemos el Padre, yo vengo a mostrártela. Eso, para eso vine, para eso me hice visible a ustedes. Ahora, lo que Jesús quiere mostrarles aquí es esa fe y ese descanso que él tenía, que a pesar de que estaba en un lago con 12 ineptos, porque esos eran los discípulos, él podía descansar porque no estaba en manos de esos 12 discípulos, sino estaba en manos de su Padre. Textos después vas a ver cómo llega a Genezaret, a Gadaria, con este endemoniado, y dice que lo quieren despeñar, lo quieren asesinar, y él pasa en medio y se hacen todos a un lado los de la granja esta, porque le sacó a los demonios y se los puso a un cerdo. Eso no quiere decir que no puedes comer carnitas, no dije eso, ¿verdad? ¿Sí? Sino que el pueblo se enojó porque le arruinaron sus finanzas, aunque vieron después a este endemoniado cabal y consciente. El Señor pasa, lo quieren despeñar, él pasa en medio y no pasa nada. Cuando él dice, te vamos a quitar la vida, no, a mí mi vida ustedes no me la quitan, yo la pongo. Mi tiempo no ha llegado, eran muchas de sus palabras del Señor, mi tiempo no ha llegado. Él sabía el momento, pero sobre todo él sabía y descansaba que estaba bajo el cuidado del Padre. Y es lo que nos quiere decir hoy. Su Padre es mi Padre, es tuyo también, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y él estaba descansando, y el Salmo 4:8 dice, vamos a leerlo todos juntos, 1, 2, 3. La prueba no es que Jesús se hizo al dormido con un ojo esperando respuesta, como les dije en la mañana, con una granja de hormigas, a ver qué van a hacer si les mando y hago esto, y piensas que ese es tu Dios. No, Señor, no es eso. La enseñanza es la idea de que Dios tiene el control sobre la vida de él, que era su hijo. ¿Recuerdas? Él es mi hijo amado, en él me complazco. Él es mi Padre. Esta relación que había padre e hijo totalmente increíble, que cuando oraba decía Padre nuestro y todos se quedan así. ¿Qué es esto? ¿Cómo oras Padre nuestro? Sí, Abba Padre, papi, le decía. ¿Cómo puedes orar así? Claro, porque el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Esa ternura paternal del cielo observando a su único hijo descansar, porque Jesús dijo, yo pongo mi vida, yo voy a ir por ellos, pero tenía sus limitaciones humanas. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y eso es lo que tú y yo debemos de alabarle y darle gracias y darle gloria y honra, que el Verbo se hizo carne, el Logo se hizo hombre por ti y por mí, que él sabía, descansaba, que estaba al cuidado del Padre. Y definimos cuidado de Dios como confianza en su soberanía, que sea la resolución que sea, ¿sí? Su tiempo aún no había llegado y él sabía en qué momento. Confianza, descansa, ¿sí?
¿Cuántos temas ahorita de situaciones que la gente está toda alborotada? ¿Por qué? Por falta de confianza en Dios, por falta de descanso en el Señor. Sí. Y no te estoy diciendo, échate a la borda y no. Pero confía en lo que Él te ha dicho, en lo que Él te ha hablado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estos hombres están muy en su trabajo, en su cancha, si le quieres llamar, pero fíjate que dice el texto. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. ¿Y qué dice? Peligraban. ¿Cuál es la historia de hoy? Bueno, la embarcación ya no estaba funcionando. Ellos se acercaron cuando la tempestad se desató de repente. Te das cuenta, no fueron a Cristo de inmediato. ¿Qué pensaron hacer? No lo despierte, está cansado, ¿no? Nosotros nos encargamos. A ver, Juan, levanta aquí, quiten esto, vamos a empezar, mueve la proa, tú a la popa, equilibren la nave, ahí va, lo de siempre. Ellos están acostumbrados a las tormentas, son pescadores, ¿entienden? No era su primera vez en ese mar. Entonces, ellos estaban acostumbrados a esas tormentas y habían estado ahí, pero la cosa es que se estaba saliendo de control la situación, se estaban anegando. O sea, el agua ya estaba dentro, les caía de arriba, de un lado, de abajo, cuando estás en esa tormenta que no sabes por dónde te está llegando, ¿sí? Y tú dices, ya, y boom, y luego, ¿en serio? Y otra vez, pero sí ya estaba tranquilo todo, aguas. Se estaban anegando por querer pelear la batalla ellos mismos, entre lluvias, marejadas, todo eso, y así sucede cuando las tormentas de esta vida te sobrepasan. Cuando piensas que tienes el control en un mundo lleno de aflicción, el problema es que creemos que somos expertos de vida, ¿no? Dame un mensaje de vida. Yo soy experto en esta vida, ¿sí? Yo tengo el control. Yo tengo cuadrado todo y sé en qué momento va a pasar. Y de repente Dios te desata una tormenta. Y empiezas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y delegamos a otro la responsabilidad o creemos tener el control y quedas a la deriva, ¿sí? Y no es hasta que el barco comienza a hundirse, tu vida empieza a hundirse, ¿sí? Cuando empiezas a darte cuenta que necesitas a Dios. Cuando nos vemos ya a punto del naufragio, cuando ya está todo perdido, hay dos opciones en un naufragio, hablando de este tema. El primero es, o te enfrentas a la tormenta solo y dices, pues acá tengo mi chalequito salvavidas, me lo compré en Amazon, ¿sí? Dice que aguanta todas las tormentas, ¿no? Tengo mi confianza en mí, porque yo lo compré, porque yo lo pagué, porque yo lo hice. Y de repente se voltea tu nave, la niegas y estás a la deriva en alta mar. Y viene la noche y no sabes qué hay debajo, ¿sí? O dos, rindes tus esfuerzos, tus buenas ideas, tus argumentos, reconoces que necesitas al Señor y le dices, Señor, ayúdame porque no puedo más. Pero eso te va a costar algo, te va a costar tu ego, te va a costar tu vanidad. Pero te digo algo, es el mejor lugar y ahí es donde estás seguro, amén, a los pies del Maestro, ¿sí? Y ahí el versículo 24 entra en acción. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y hasta después, ya que vieron que estaba rudo el asunto, fueron a él y le despertaron diciendo, fueron a él. El Señor, vuelvo a repetir, no se estaba haciendo al dormido, estaba descansando. Y él se levanta recién despertado. Yo no sé tú, pero yo tengo un mal despertar. Ahí está mi esposa y mis hijos, pregúntale. Si en la tarde estoy dormido y papá, yo me levanto primero con el preinfarto, ¿sí? ¿Sí? Y todo bien. Y para eso me hablaste. Sí, ¿dónde está el control de la tele? ¿En serio? O sea, sí, tendemos y por eso ya mejor trato de no dormir en la tarde porque tengo un horrible despertar. Entonces, pero el maestro no es así. Se acercaron, maestro, vamos a morir, ayúdanos, un grito de miedo. Él conoce el grito de miedo. A veces en esos problemas, en esas situaciones, no son necesarias largas oraciones como hacen los hipócritas, le decía el Señor a los fariseos. Piensan que por sus vanas repeticiones serán escuchados. ¡Cuán mentira!, dice el Señor. A veces un solo gemido, Señor, ayúdame. O aquí estoy
ayúdame. Y Él conoce, sabe que estás en problemas. No sé cómo habrá sido el grito, los gritos en ese momento, pero conociendo a Pedro, que era muy bravucón, y a la hora de la hora, los más bravucones son las más niñas, te lo digo de una vez. Los más bravucones, estaban unas princesitas, ¿sí? Tal vez estaba en ese momento y peleando con Juan, y te dije que no agarraras, que agarraras la ola, mira, por tu culpa, maestro, y entre gritos y entre ruido. Sí, el Señor conoce y sabe cuando estás en temor. Mister Bravucón, Mister Todo Puedo, el Señor sabe cuando estás mal. Cuando tú como mujer piensas, todo lo tengo, me lo guardo, no lo sabes. No, sí lo sabe. Sí sabe. ¿Sabes cuál es el problema de la depresión que está ahorita muy de moda? Que no lo externan. Y no te estoy diciendo, no. Externaselo a Cristo y ve qué va a hacer Él. Externaselo, óralo. Externale eso. Él tiene esa palabra para ti. Él sabe cuando tienes temor, cuando tienes miedo, cuando tienes depresión. Cuando oras y vas a la palabra con oración, buscándole. Hermanas que fueron hace 15 días a la semana de oración, a la oración, un año en oración, ¿cómo vas con eso? ¿Solo fue ese de sábado? Ya, ahorita ya se te olvidó. Si Dios te permitió ir a ese lugar es para que continúes, para que le continúes buscando. Las tormentas cuando terminan generalmente dejan un rezago de olas, pero aquí fíjate que dice el texto, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Espejo, dejó de haber eso. Cuando Jesús reprendió el mar, se hizo bonanza y el mar quedó como un espejo al instante y eso fue lo que más les sorprendió. Porque ¿cómo? Si no estás viendo cómo se está moviendo el agua y de repente... Sí. Por eso les sorprendió a ellos. Ellos eran pescadores, estaban acostumbrados que ya va a pasar la lluvia, ya estuvo. Y de repente, órale, ¿cómo lo sabes? Tengo experiencia. Pero aquí estamos viendo que de repente fue toda una bonanza. Se hizo paz. Y esta historia tiene un mensaje muy profundo para ti y para mí, espiritualmente hablando. Porque cuando Jesús viene a tu vida y a mi vida, Él calma las tormentas de tu corazón. Por supuesto que Él las calma. ¿Sí? ¿Y qué tormentas calma? Puedes llamarle incredulidad. Y ahí tienes la tormenta de incredulidad por la situación que está ocurriendo y Jesús no te va a juzgar y te va a decir, ¿cómo tienes miedo de eso? No, Él sabe, conoce nuestras capacidades limitadas. Pero yo te pregunto, ¿conoces sus capacidades ilimitadas? Esa es la pregunta. En una tormenta de incredulidad, de desconfianza, de depresión, de estrés y todo lo que termine en itis el día de hoy, colitis, gastritis, todo. Sí. Mas cuando el Maestro está presente, cuando su Espíritu está, suceden muchas maravillas. Pero lo más importante, mis amados, viene algo que el mundo no puede darte. Que incluso ni siquiera tu salud, dinero y amor puede darte muchas veces, como piensas, amor terrenal hablando. Viene algo que solamente la paz de Dios puede darte. Gozo y paz. Sí. El mundo no te lo puede dar. Te decía que arriba está la tentación y el origen de la tentación, la prueba, pero también, ¿sabías que Dios también te puede dar y puede calmar una tormenta de tentación? Una vez escuché a una persona que me dice, es que Dios me manda las tentaciones. No, eres tú que le das clic a esa página. Sí. Es que Dios no, eres tú que andas buscando en el mundo las cosas. Sí. Es que Dios me manda las... No te manda nadie, Dios, eres tú. Sí, eres tú que te está buscando. Y Dios sabe que tenemos tentaciones, cambiamos al tema de tentaciones, y que a veces nos asaltan esas tentaciones con esta fuerza, así, ¡fum!, estás en un mundo caído. 365 días al año vas a tener tentaciones, más ahorita con el tema de la tecnología. Y si nos enfrentamos a esta tempestad de tentación a solas, vas a perecer, se va a inundar tu barco. Necesitas al Señor, necesitas estar aferrado a Él, porque Él da a traer la calma y las tentaciones pierden fuerza. ¿Con qué estás batallando? Puedes estar tentado con resolver las cosas por ti mismo. De estos 12 tenemos mucho que aprender.
Podemos estar tentados a muchas cosas. La palabra de Dios, la oración, Cristo vence, porque en Él somos más que vencedores, dice la Escritura. Amén. Pero a veces aplicamos más que vencedores a cosas de yo puedo vencer. No, a las tormentas que tienes en tu corazón o a las tentaciones que pueden llegar a tu vida. Cuando quieres resolver tú las cosas por ti mismo, no vas a avanzar. A veces en la cárcel me preguntan los muchachos, tengo problemas con droga, pastor, me dice. Si dices, en la cárcel no hay droga, hay muchísima droga ahí. Y no puedo vencerla, me dice. ¿Qué tengo que hacer? No puedo ni venir a la iglesia porque a veces estoy muy mal. Le digo, eso es el peor error. Ven así como estás. Entra a la iglesia, deja que oremos por ti y Dios va a hacer. Tienes que mostrarte así tal cual y pedirle ayuda. Y de verdad, hermanos, en la iglesia de la cárcel hemos visto muchos milagros, muchísimos milagros. Y Dios lo sigue haciendo porque es Él el que está ahí con los muchachos. Amén. Es Él. La palabra de Dios, la oración, vence las tormentas de las tentaciones, pero también la tormenta de las pasiones de tu carácter. Luchamos con eso. Amén, dice mi esposa, sobre todo con tu carácter. Sí, amor, amén. La vida es más difícil al que tiene un temperamento así, porque reaccionamos, porque tenemos un carácter fuerte y no puedes justificarte, es mi carácter. No, tú debes de tener el carácter de Cristo, porque eso es lo que se va moldeando cada día más en tu corazón. Si no, ¿a qué estás jugando? Si Él no está domando esa parte de tu corazón, ¿a qué estás jugando? ¿Estás jugando a la iglesia los domingos? ¿O a qué? Tenemos que aprender a rendir nuestro temperamento al Señor todos los días. Jesús puede calmar las tormentas de tu carácter, ¿sí? Es una batalla perdida, al menos de que vayas a Él y Él te dé esa calma en tu corazón. ¿Qué parte de tu carácter debes entregar al Señor hoy? Yo no soy tan bilioso como tú, pastor. Sí, no, qué bueno. Pero tal vez eres un avaricioso. Tu carácter es ser avaricioso. Fíjate que avaricioso no tiene tanto que ver, sí, con el dinero, porque es lo que... ¿Y sí sabes que el dinero es papel? Ahora estaba yo meditando en un billete de 20 pesos. Esto es papel. Y por eso se mata a la gente. Por eso la gente abandona a su familia. Por esto la gente, por papel. ¿Sí? En fin, son mis ondas. A veces me pongo a pensar. Te dije que a veces pongo mi mente en blanco y pongo a pensar por las tonterías. Pero avaricia va más allá que el dinero. Avaricia va en tener poder. Yo quiero. Nadie lo puede hacer. Si yo no estoy, nadie lo hace. Y abandonas tu casa. Si yo no puedo hacerlo, nadie lo puede hacer. De ahí viene otro carácter, obsesivo-compulsivo también. Y eso que está muy de moda ahorita, porque si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. De ahí viene también esta tormenta de ser mentirosos. Y ponle el nombre que tú quieras al pecado, a esa tormenta de tentaciones. Te digo algo, puedes ponerle tú muchos nombres. Yo digo que el Señor también calma esa tempestad. Por supuesto, cada vez que vas a Él, calma esa tempestad. Sí. Jesús calma la tempestad de la aflicción. Todos en algún momento van a tener dolor en este mundo. Si yo te digo es para de sufrir, te estoy mintiendo. En este mundo encontraréis aflicción, dice el Señor, pero confía, yo he vencido al mundo. A todas las vidas a veces llega esta tempestad del dolor. Y puede ser por alguna noticia que no quieres recibir, puede ser por la pérdida de algún ser querido, pues muchas cosas, el dolor llega a la puerta. Yo les ponía en la mañana un ejemplo y te lo quiero poner porque ya se acerca mi cumpleaños y cada vez se acerca mi cumpleaños, espero me regales algo, ¿sí? Nada. Siempre Dios me recuerda esto. Cuando recién me convierto, Dios me recordó muchas veces de dónde Él me ha rescatado. Independientemente de mi vida pasada y todo eso, Él estuvo en control de mi vida desde el vientre de mi mamá. Como dicen en mi tierra, ¿no? No estás ni tú para saberlo ni yo para contarlo, pero mi madre se embarazó a los 17 años de un servidor. Y en ese entonces, en el 82, ahí sacas tus cuentas de cuántos años voy a cumplir. Sí, 44, hombre, ya, ni saques tus cuentas. Mi abuela en ese entonces era un escándalo embarazarte a los 17 años en el 82. Ahorita hasta de 14, 12 años embarazan.
he visto en el hospital, dices, no es posible. Pero bueno, era un escándalo. Y mi abuela pues obviamente lo primero que le dijo a mi mamá, tienes que abortar. Y la lleva a una clínica para hacerse el proceso y mi mamá se levanta, escucha una voz que le dice, todo eso lo sé porque mi mamá me lo contó, se levanta y dice, no, este hijo yo lo voy a sacar adelante. Y aquí está 44 años después. Y en ese entonces, 44 años, después de eso, antes, yo caigo en quirófano, ya de viejo, y en 3 meses antes de, 2 meses antes, ¿no? O sea, 3 meses antes de entrar al quirófano, hubo un problema de recursos en nuestra vida, hubo situaciones de que no le daban los doctores que sí tengo, que no tengo, que en fin, que a la hora que sí. El caso que ya de tanta intranquilidad, mi esposa, todo en la plancha, yo le decía, Señor, mis hijos, ayúdalos, si me muero acá con esto que me vas a hacer, que me van a hacer, pero el Señor me habló y me dijo eso, yo te cuidé desde el vientre de tu mamá, yo no permití que murieras ahí, tampoco voy a permitir que mueras hoy. Y yo me aferré a esa promesa, al menos en ese tiempo, me aferré a esa promesa y Dios hizo un milagro. El predicador William Barclay dice que cuando murió la esposa de un amigo de él, un predicador dijo que estaba destrozado por la manera en cómo murió y que era, cuando llegó al velorio y sintió la presencia del Espíritu Santo y era como si hubieran puesto una mano debajo de su barbilla sosteniéndolo en la cabeza y ese día se sintió la presencia de Jesús. Amados hermanos, la tormenta que Jesús calma aún en los momentos difíciles es Cristo enjugándote tus lágrimas y suavizando las heridas de tu corazón. Dios manda eso. Dios calma esas tormentas. Y en medio de la tormenta Jesús tiene la paz. Y los que somos sus hijos la hemos experimentado. Y sigue vigente. No son cupones que se terminan, sigue vigente. Porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin. Y dar un aplauso al Señor por tanto amor. Y al final, verso 25, vamos a leer, dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Sin locura ya, sin los gritos de Pedro diciéndole a Juan, te dije que agarraras bien la ola, te fuiste de lado. Y entre todo el argüende que estaba y cuando Jesús se levanta, cae al mar y se hace bonanza, ya en ese tiempo de paz y de tranquilidad, sin ruido, sin tus ruidos mentales que tienes muchas veces, en ese tiempo Dios te da la lección y les lanza una pregunta. ¿Sí? Ya están tranquilos, ¿no? Y yo me imagino, si yo hubiera estado en ese barco, a ver, espérate Señor, no me ha dicho nada todavía, el teléfono, creo que viene otra tormenta, yo porque soy pesimista. Pero los discípulos pues ya vieron todo tranquilo, vieron todo en paz, y dijeron, pues dinos Señor. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Te acuerdas la fe que hablamos del principio? Hablamos de fe, somos muy buenos como cristianos, aconsejando, ¿dónde tienes tu fe? Pero cuando se nos prueba la fe, ¿onta bebé? ¿Sí? Exacto. ¿Y sabes qué es fe en este texto? Fe es confiar. Descansar de que Dios está en control, que así como Cristo nos demostró que durmiendo Él sabía que su Padre tiene el control de toda la situación, que Él tenía el control. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que se los dijo desde un principio, pero somos malísimos para recordar las cosas buenas de Dios. Somos buenísimos para acordarnos de lo malo. En 1997 esta persona me dijo y me hizo, y ¿cómo te acuerdas? ¿Sí? ¿Cómo guardas tanto rencor? ¿Cómo te acuerdas hasta qué ropa teníamos puesto y todo? ¿En serio te acuerdas de eso? Sí. No estoy hablando por las mujeres, estoy hablando por los hombres también. ¿Sí? Fe es descansar. Y el problema es que ellos perdieron de vista a Dios. ¿Por qué? ¿Qué les había dicho Dios al principio? Ahí en el texto. Pasemos al otro lado. Ya está, lo dijo el Señor. No les recrimina ahorita diciendo, oigan, les faltó, no les recrimina un peso de fe, no, les está recriminando el por qué no descansaron en Él.
porque Él ya se los había dicho. Pero a veces las promesas de Dios aquí están y tú no te las sabes. Ni siquiera conoces sus promesas. Y Dios quiere hablarte todos los días a través de su palabra, estudiando, leyendo la palabra. No tienes que ser un teólogo, hermanos. Ahí está en español, peladito y en la boca para ti, ¿sí? Pero no meditamos en sus palabras, no meditamos en sus promesas. Y cuando viene la tormenta, no buscamos de dónde agarrarnos. El único que vas a afianzar, agarrarte está aquí, hermano, de la palabra, de lo que Él ya te prometió, lo que Él ya te habló todos los días. Para toda situación, la palabra de Dios ahí está. Dice, mi Padre tiene el control de esa situación. Ahora, ¿dónde está su fe? No les dijo la cantidad de fe, porque incluso cuando Jesús dice, si ustedes tuvieran un poquito de confianza en mí, ¿te acuerdas la parábola del grano de mostaza, de la semilla de mostaza? Una semilla chiquitita. Si tuvieras ese poquito de confianza, entonces le dirías a un monte, muévete, a un sicómoro, un árbol, desarráigate. El problema es que no tenemos confianza, no descansamos en esa confianza. Y Dios nos pide, conoce que somos incrédulos, conoce que al momento de la tormenta desconfiamos, Él lo sabe. Y la idea no es el tamaño de tu fe, como se vende en otros lugares que te dicen, el tamaño de tu ofrenda será el tamaño de tu fe. Eso es mentira diabólica. No está hablando de eso, está hablando de tu confianza. Y Él sabe que aunque tengas fe como un grano de mostaza, Él es tu Dios y está ahí contigo. Amén. Nos pide eso, pero ni a eso llegamos. No sé si hay algo más pequeño que un grano de mostaza, un chía tal vez, no sé, ¿sí? No les recrimina, sino al contrario, la idea es en quién está puesta tu confianza el día de hoy. Y lo que ellos habían puesto su confianza no era en Jesús. Los discípulos no pasaron esta prueba, reprobados. Sonó la chicharra. Reprobados, porque no se aferraron a la palabra de Dios. Sí. Y del otro lado Jesús iba a tener un encuentro con un gadareno, te dije al principio. Y tendría este encuentro. Ahora bien, la fe no es creer a pesar de las circunstancias, es obedecer a pesar de los sentimientos y las consecuencias. La fe no es creer a pesar de las circunstancias, atención, es obedecer a pesar de los sentimientos y consecuencias. Por eso dice la Escritura que por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Los discípulos miraron a su alrededor, vieron el peligro, pero miraron dentro de ellos mismos y que tenían miedo. Qué triste es un cristiano que vive con miedo todo el tiempo. Pues, ¿de qué estás hablando? Con miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque piensan que ellos tienen el control. Es soberbia eso. Alguien que se paraliza por el miedo es porque tiene mucha soberbia. Porque piensa que él tiene el control de todo lo que sucede. No tienes el control ni de tu cabello, hermano. Perdón a mis hermanos pelones, ¿sí? No tienes control ni de eso. ¿Cómo vas a tener tú el control de las demás cosas? Dentro de sí mismos vieron temor, pero no miraron hacia arriba por fe para ver al Altísimo, para ver a Dios. La fe y el temor no pueden morar juntos en el mismo corazón. La fe y el temor no pueden morar juntos en el mismo corazón. Es agua y aceite. Por eso la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Necesitamos tener cada día más tu carácter, Señor. Dice, si yo no puedo ser como Jesús, pues esa es la idea. Si no, vuelvo a repetir, ¿a qué vienes todos los domingos? La idea es desarrollar de manera sobrenatural a medida que vamos muriendo el carácter de Cristo. Si no, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? ¿A jugar a tener el carácter de Mahoma? No, ¿verdad? El carácter de Cristo, porque somos cristianos, amén. Entonces se trata de eso y es un ida y vuelta, a veces buenos días, malos días, pero ya estamos aferrados del Señor. Y vamos a pedirle hoy orando que nos ayude a tener más su carácter. Y para eso tenemos que morir a nosotros mismos, y es la parte que no nos gusta. Tenemos que morir a nosotros mismos. Ayúdanos a descansar en saber que tú reinas para siempre, no yo reino. No reina el gobierno, reinas tú, soberano del cielo. Amén. Él es el que reina. Que aunque aparente que Él no está en la situación, porque el temor nos nubla. ¿Sí?
Yo no sé si estás pasando alguna situación ahorita de temor o si has vivido así toda tu vida. Déjame orar por ti al final. Sí, porque, no, hombre, qué vida has tenido entonces de puro miedo por todo. Sí. Pero lo que sí te puedo decir es que el temor te nubla. La percepción humana de que tenemos un Dios dormido y que Dios se va a dormir en esa parte de mi vida. Pero en esa parte ahí sí está despierto. O sea, desde que abres los ojos y respiras, sabes que Dios está vivo. ¿Sabías que tu respiración Yahvé, dice la ciencia? Búscalo en ChatGPT, lo vas a hacer. Está bien, no pasa nada. Eso suena cuando entra y sale el aire. Sí, desde que abres los ojos, respiras a Dios, porque Él te dio el aliento. El Señor te dio la vida. Porque el temor nos nubla, porque así somos, tu percepción humana, que quieres controlar todo, pero hoy nos ha quedado claro que el cielo no duerme, amén, y que el cielo gobierna, y que has venido a enseñarnos esto, Señor, y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por amarnos, rescatarnos y darnos paz aún en medio de la tormenta. Y te digo algo, sí, el maestro estaba dormido, pero el Altísimo, que es Dios mismo, que es Cristo mismo, nunca duerme, está despierto, amén. Padre, te damos gracias por esta tarde. Tantas cosas que tenemos para decirte, Señor, y no nos da el tiempo. Tantas cosas para alabarte, para darte gracias. Gracias por tanto amor, Señor, por tanto cuidado. Señor, gracias por tanta paciencia para con nosotros. De verdad, gracias por tanta paciencia. A veces, y con vergüenza lo decimos, nos acercamos a ti cuando ya vemos todo nublado, cuando ya el barco está anegado. Y lo más hermoso es que aunque pase eso, tú no nos dejas de amar. Porque la relación que tenemos contigo no depende ni se basa de lo que hacemos o dejemos de hacer, sino la relación depende de ese gran Dios de amor y gracia. Eso no se trata de que nosotros dimos nuestra vida por ti, no, eso se trata de que tú diste tu vida por nosotros y respondemos a eso. Señor, tú siempre das el primer paso. Señor, tú siempre cuidas, tú siempre proteges, bendices. Y a veces nuestros miedos nos nublan porque perdemos de vista tu palabra, porque perdemos de vista lo perfecto que es tu palabra. Y podemos saber y tener mucho conocimiento, pero si no tenemos de tu Espíritu en nosotros, podemos ser una biblioteca andante, pero sí una biblioteca con miedo. Porque lo que le infundió valor a estos hombres en Hechos capítulo 1 y 2 de ir y predicar a todas las naciones no fue su conocimiento, fue el poder de tu Espíritu. Y hoy invocamos tu Santo Espíritu, Señor, y te rogamos que nos llenes y nos envistas con tu poder, porque necesitamos eso para las pruebas, para las tormentas, las tentaciones. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, y el día de hoy te pido que nos llenes con Él. Cuídanos de nosotros mismos, Señor. Cuídanos principalmente de nosotros mismos. Líbranos del mal y ayúdanos a seguir viviendo cada día en ti, Señor, por ti y para ti. Si alguien no te conoce el día de hoy, te ruego que entres en su corazón y que el día de hoy salga, no hablando de nosotros, sino hablando de qué maravilloso Dios es Jesucristo y cuánto nos amas, tal grado que diste tu vida por nosotros. Y no nos cansaremos nunca de contemplar tus manos, tus pies y de esa mirada que nunca se aparta de nosotros. Gracias porque nunca duermes, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén.